Desde un rooftop en el casco viejo y con una maravillosa vista al skyline de la ciudad, les doy la bienvenida a Panamá. Esto será una visita corta, pero que la vamos a aprovechar al máximo. Y ustedes me dijeron, tienes que quedarte en el casco viejo, tienes. Entonces yo busqué ahí por Booking, conseguí un hotelito en $80. Se llama Hotel Boutique Bardot. Que por cierto, una anécdota cómica, cuando estaba haciendo inmigración, la señora me dice, ¿dónde te vas a quedar? Y le digo, bueno, en el Hotel Boutique Bardot. Y dice, Bardot, ese no es el matemático, el de los libros del colegio. Y yo le digo, Baldor. Se me cayó la cédula, yo no me acuerdo ni cómo me acordaba de álgebra de Baldor. Pero bueno, no fue Bardot específicamente, pero por ahí iban los tiros. Ya les voy a mostrar este lugar, que me parece que está bastante chévere. Es muy colonial, como, bueno, todo aquí a mi alrededor. Pero miren, tiene esta terracita, sus camitas, su tumbona. Por aquí tiene un jacuzzi. Y el jacuzzi, bueno, con su respectiva vista al skyline. Y ya los voy a llevar a la habitación. Miren, esto está súper interesante. El hotelito solo tiene 2 pisos y mi habitación está en el segundo piso. Pero una vez que llegas al segundo piso tienes que subir como otras escaleritas. No me disgusta porque estoy viajando con puras maleticas de mano y ya. Hay ascensor hasta el segundo piso, pero de allá para acá subí por estas escaleras de caracol, que si tuviese equipaje pesado, entonces la cosa se complica un poquito. Aquí pongo 200332. Les compartí mi clave. Y ahora, miren qué bonita mi habitación. Obviamente súper colonial, pero bien chévere. Ahí está la camita. Por acá está el closet. Por supuesto, maquinita de café. Me han dicho que en Panamá está el mejor café del mundo. Vamos a ver si eso es verdad. Y por acá está el baño, con una tina y todo incluida. O sea, bien cool. Bien cool. ¿A ustedes qué les parece? Por $80. Hora de salir a caminar un poco. Miren qué cool. Justo al frente del hotel en donde me estoy quedando hay como una colaboración con Carolina Herrera en el Hotel Casco Viejo. Empecé a caminar por acá. Me recomendaron mucho unos raspaditos, pero en la cinta costera, no acá en el Casco Viejo. Son iguales todos. O sea, me podría comer el raspadito del señor y es igual de bueno que el raspadito de la cinta costera. Ahí. Vamos a ver con qué nos encontramos. Yo me estoy dejando llevar, no tengo nada puesto en el GPS. Solamente voy a ver qué tal está mi alrededor. Y luego buscaré una cafetería, por supuesto, algo de comer. Y les muestro. Full tiendas de souvenir por acá. Casco Esmeralda. Mi linda Panamá. Cónchale, miren qué chévere esto. Una calle con puros sombreros colgados. Y me parece innovador, porque desde que inventaron la calle con los paraguas, que honestamente no sé dónde fue la primera ciudad en el mundo que lo hizo, ya todo el mundo era paraguas. Pero acá decidieron hacerlo con sombreros. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Qué risa todo lo que acaba de pasar. Primero, un señor cabeceando, echando su siesta. Luego, una señora ahí toda molesta. Y luego, una señora muy cuchi saludando y tal. Todo en menos de 15 metros. Ustedes no se imaginan las ganas que yo tengo de conocer Panamá a profundidad. La primera vez que vine fue hace como 12 años. Y tuve la oportunidad de que sí, un día a San Blas y otros días acá en la ciudad como tal. Pero en 2021 nosotros teníamos planificado un viaje a Panamá, que en verdad no sé por qué al final no lo hicimos. Pero desde el 2021, miren, tengo una lista en mi teléfono de Bocas del Toro, San Blas, Valle de Antón, Contador Island, Coiba, Cerro Ancón, La Granja de Campo y Aventura, las Cuevas de Boyano, Cascada del Chorrillo, Boquete, Panamá.
los cangilones, de los waterfalls. O sea, todo esto eran cosas que yo había investigado hace 4 años para hacer un recorrido como de 2 semanas o un poco más acá en Panamá, y no se dio, pero lo tengo súper pendiente. Bueno, ya se podrán imaginar mi nivel de fiebre y ganas de visitar este país, que hasta les estoy haciendo un video en una escala de menos de 24 horas, pero la intención es explorar un poquito. He visto full lugares de tatuaje, incluso he visto tatuajes y cafetería. No sé si es como el mood así todo artístico que tiene el Casco Viejo, porque también las decoraciones de los lugares son muy muy lindas, pero estoy sorprendido, de verdad. Obviamente yo ya conocí una Panamá bien linda. Cuando vine hace 12 años ya habían, bueno, varios de los rascacielos de la ciudad, no sé si todos los que están ahorita, pero yo ya conocí, de verdad, a una Panamá chévere, comí rico, pero ahorita está como más, o sea, potenciado, y eso me gusta. Puse ahorita sí el GPS para un café de especialidad. Los que me conocen saben lo amante del café que soy, y acá venden uno que se llama Geisha, que es como de los mejores del mundo. Supuestamente tuvo el récord de 1 kilo de café que se vendió hace poco, este año, por $30.000. O sea, me parece una locura, honestamente. Pero yo sí he llegado a pagar como $25 por 1/4 de kilo. O sea, sería como $100 el kilo. Cuando fuimos a El Salvador, en una finca ahí espectacular, este mismo grano que se llama, no sé si es Geisha o Geisha o qué sé yo, pero es igual que las damas de compañía de Japón. Así que ya lo vamos a probar. Díganme ustedes, ¿estoy loco o demasiado loco por haberme venido con estos pantalones que además son gruesos, calurosos, camisa negra? La humedad es una locura. Pero yo fui a visitar a mi hermana, que mi sobrinita cumplió 1 año. Solo me llevé puros chores de hacer ejercicio y este pantalón, o sea, lo único medio decente que tenía. Todo lo demás eran chores de literalmente jugar fútbol. Entonces obviamente no iba a salir para la calle así, y ahorita me estoy arrepintiendo. Me hubiese venido con ropa del gym porque estoy chorreando de sudor, además de la senda peluca que cargo, que muchos me han preguntado por qué hice, y estaba en una diatriba entre si hacer un video o no, pero les cuento, y básicamente son unas pastillas que se llaman Fenasteride. Obviamente fui con un profesional que me recetó y tal, pim pum pam. Aunque en parte siento que me medio estafó porque el consultor era todo fancy y tal, y era burda caro. Pero tengo otro pana que toma otra que es minoxidil y detusteride. Supuestamente es como prácticamente lo mismo que Fenasteride, o un poco más fuerte, una vaina así. Y son como inhibidores de la testosterona, y bueno, y potencian como el crecimiento capilar. Esto obviamente es súper resumido, y al final sí, me creció burda el pelo. Pero como les digo, con lo que lo hicieron me pareció muy caro, por eso no lo voy a recomendar. Pero esas son las pastillas, son los compuestos. Investiguen un poco más y vayan obviamente a un profesional para que les recete si quieren que les crezca el pelo. La peluca ahorita no se agradece porque hace que me dé más calor. Miren, puras cafeterías. Y joyerías, tiendas de bisutería, de souvenirs, tarta vasca. Uy, qué rico. Qué rico, qué rico. Y ustedes me van a decir, Emanuel, ¿cómo te vas a tomar un café con ese calor que hace? Bueno, 0 contra por 0. Calor mata calor. Ustedes no sabían que cuando hace calor se come algo caliente y tal. En el llano venezolano, cuando hace mucho calor, almuerzo sopa. Y sopa así hirviendo. Así que yo no soy nadie para desafiar las leyes de la física, y me quedo con esta teoría. No me digas que está cerrado, por favor. No me digas que está cerrado. No, no está cerrado. Pero por aquí definitivamente no se entra. Miren, se llama así: Geisha
Terroir o Terroir, como se lee. Pero bien bonito, o sea, están remodelando todo esto, pero... Wow, creo que es la forma más fancy que me he tomado un café en mi vida. Miren, en una copa como de vino. Pero yo ya había probado este grano, no aquí en Panamá. Wow, qué increíble está el café. Los casi 1000 reviews de Google no se equivocaron. Está muy, muy bueno. Yo me voy a terminar el café y luego les hablo un poquito más. ¡Wow! ¡Qué café tan bueno! Eso sí, me costó $11 como la jarrita de café, que me alcanzó como para servirme 3 medias copas, por así decirlo. Y estuvo increíble, increíble. Tienen café de $5, pero el Geisha, que es el súper especial y tal. De hecho, compré uno en granos para hacerlo en la casa. No, muy, muy rico, de verdad. Si son tan amantes del café como yo, lléguense. Y ahora estoy yendo a un lugar que se llama La Pulpería. Tiene 4.9 estrellas en Google. Yo me baso mucho en los reviews de Google. De hecho, dejo bastantes reviews en Google. Y con el café no se equivocaron. Vamos a ver con la comida. Salí del restaurante y tal como dice este texto, no somos lo que imagina, pero servimos pulpo. En efecto, no somos un restaurante de pulpo, sino La Pulpería hace referencia a lo que antiguamente eran como las bodegas o los abastos, que tenían un poquito de todo. Y estuvo muy rico. Me pedí un ceviche que me encantó, que habían como unos platanitos, pero con una curvatura para que pusieras el ceviche ahí. Yo ya había visto cestas de tostones grandes, pero estos platanitos así finiticos y ondeados me pareció innovador. Y me pedí un pulpo que estaba espectacular, divino. Todos fueron $36 con una agüita gasificada. ¿Qué les parece? A mí me pareció buen precio, porque también la comida del mar no siempre es barata. Pero seguimos explorando. Ahora me vine a la calzada de Amador o el Causeway y yo no sé qué vine a hacer para acá. Entristecerme de que no puedo montarme en uno de estos super yates, de que no se puede salir a hacer un paseo. Pero miren qué bonito, yo no sé si se logra apreciar con la cámara todos los pececitos que hay ahí y pececitos de muchos colores. Una de las cosas que, bueno, a mí me encantó cuando fui a Costa Rica fue bucear en el Pacífico. Y acá en Panamá también se podría hacer, me encantaría hacerlo. De hecho, leí una estadística que Panamá tiene más aves que todo Estados Unidos y Canadá juntos. O sea, es un país espectacular, sobre todo para apreciar fauna. Y mira, hablando de eso, una bandada de aves andando por ahí. Por acá un catamarán llegando en un tourcito desde Taboga, que es una isla, estuve leyendo que se hace como en un full day. Ahí está llegando la gente. Eso está muy bonito por acá. Lástima que esté todo tan nublado. Y en verdad, gran parte del año es así, como desde mayo hasta noviembre es mucha lluvia y casi todo nublado. Y ya luego de diciembre, abril está la buena temporada para venir. Así que tómenlo en cuenta si quieren visitar este país. Todo el puente principal que pasamos en carro para llegar acá une lo que sería tierra firme como con 4 mini islitas, por así decirlo. En donde acabamos de estar, que estaban esos yates, se llama Flamenco. Ya luego la siguiente se llama Culebra, que es a la que vamos a ir ahorita. Hay otra que se llama Perico y la última se llama Naos. Yo estoy fascinado con este lugar y lamento que tenga todavía el pie
un poco malo, o sea, no me considero que estoy ya recuperado del esguince, pero me encantaría trotar por todo esto. O sea, esto y la cinta costera, una belleza para correr, pero lamentablemente no estoy en condiciones de recibir impactos fuertes en el tobillo todavía. Entonces ando caminandito. Y de hecho, si pesco una de esas bicicleticas que ven por allá más adelante, seguro me monto también para disfrutar de un paseíto y tampoco darle tanto impacto al pie. Qué bonitos estos lugares, que si los restaurantes, miren, la calle perfectamente limpia. Esto acá es para peatones y este acá es para bicicletas. Todas las florecitas ahí sembradas, diferentes comercios. Hay como de Boogie and Go, Airsoft, son como las pistolitas de aire, cosas para alquilar, bicicletas, carritos. Y por supuesto, más yates y yates y yates. ¿Será que los regalan aquí en Panamá? Porque hay demasiados yates, o sea, hay muchas marinas, todas full de yates, catamaranes, barcos gigantes. Yo no sé qué está pasando en Panamá. Por cierto, ya estamos en la segunda islita, Isla Perico. No sé si logran leer allá. Más letreritos de Panamá. La hacienda colombiana. Delicias del Negro. Ahí muy buenos localcitos. Y a pesar de que pareciera que no es un día, no sé, tan turístico, no sé si es la temporada o qué sé yo, vi autobusitos con gente cantando. He visto varios como de los que le hacen city tour y tal. Está muy chévere. Muy chévere. Y una cosa que me dijeron, no, pero es que no puedes dejar de visitar el canal de Panamá y tal. Bueno, yo ya visité el canal de Panamá hace como 12 años, la última vez que vine a Panamá. Y siento que no es algo para visitarlo 2 veces. O sea, lo volvería a hacer, por supuesto, cuando venga con Valerie. Pero... y si ella quiere, que conociéndola, sabiendo como sus preferencias por la naturaleza, ojo, una obra arquitectónica y de ingeniería, pero espectacular, que vale la pena ver una vez. Pero no sé si ella se anime a hacerlo. Yo no volvería, honestamente. Si fuese solo, por acompañar a Valerie, obviamente lo haría. Pero ustedes saben que a nosotros nos gusta más el turismo de aventura, turismo de naturaleza. Y en verdad Panamá tiene tanto, o sea, pero tanto que digo, bueno, lástima que vengo por un solo día. Inclusive nos dijeron algo como de una islita en donde hay como una comunidad indígena y tal, y se puede hacer un full day desde la ciudad de Panamá. Ya por aquí lo anoté para los que vivan aquí en Panamá y quieran animarse. Se llama Comunidad Indígena en Lago Alajuela. No era una isla, es un lago. Y se ve muy cool. Pero nosotros, sí, ni siquiera un día completo tuve. Entonces, no me da. Miren, estas son las bicicleticas que quiero. ¿Dónde están? Ay, mira, ahí hay uno. Hola. ¿Qué tal? Todo bien. ¿Cuánto cuesta? Creo que están en 10 la hora. ¿10 la hora? Esto, porque es un poco más grande. Pero no te lo puedo contratar a ti, sino tengo que ir como a un lugar específico. Sí. Tienes en los quejitos o en el dice Burger Biking. Ok. ¿Y es un paseo como un circuito? ¿O te pueden dejar...? Una hora, tú haces con ella lo que tú quieras en una hora. Porque tú la rentaste. Ajá. Ok. Yo pensaba que tú ofrecías el tour, qué pena. Lo siento, gracias. Miren. O sea, puedes rentarla por una hora $10. Está súper buen precio. Súper buen precio. Pero no, yo no quiero pedalear. Quiero en tal caso que me pedalean. Estoy un poco cansado. Ahí hay una playita, la gente se bañará. El agua está mansita, tranquilita. ¡Wow! ¡Qué espectacular el skyline de la ciudad allá a lo lejos! Y por acá, miren, todos los puesticos como de comida callejera. De hecho, les debo un video de comida callejera que haremos, por supuesto, en la próxima visita. Por acá tienen mango,
Por acá tienen los raspaditos, que bueno, ya los voy a terminar de probar. Pero también tienen unos pinchitos como de salchicha y también de carne, chorizo. Buena. ¿Cuánto cuestan los raspaditos? Unos 50 está bien. Bueno, con malteada pues 2.50. ¿Y cuál es el que más se vende? La malteada. Ustedes me dijeron, no puedes dejar de ir a probar los raspaditos en la cinta costera. No sé si esto pertenece a la cinta costera o no, pero yo veo una costa y veo una cinta en donde la gente camina. Entonces no sé si es esta o la cinta costera de por allá, pero bueno, son raspaditos que parece como de colita más o menos el más vendido, y con leche en polvo. Nosotros en Venezuela le echamos leche condensada. Aquí también le echan leche condensada, ¿verdad? Sí. Ajá. Pero aquí le agregan la leche en polvo. ¡Wow! Prendieron una planta eléctrica para luego raspar el hielo en 3 segundos. Mira, mira. Gracias. Ok, llegó el momento de probar esta bomba. Mira, se me está botando todo. Vamos a ver. Todo lo que lleve leche condensada, leche en polvo, es posible que sepa mal. Esto está increíble. A ver. Pero esta colita es diferente. O no sé si es colita, pues. Pero no me sabe como a la colita de Venezuela. Me sabe como más dulce. Y bueno, obviamente con toda la leche condensada y en polvo. Delicioso. $2.50. Este es súper vaso, que por supuesto no me lo va a terminar, es demasiado grande, pero rico, recomendado. Y para este calor, porque estoy sudando como loco. Miren, por acá hay más puesticos de venta de parrillita ahí, de chorizo. Aquí hay como una taquería. Bueno, hay de todo. Alitas, salchipapa, taco. Ah, mira, los dorilocos ahí. Eso que te machucan los doritos con todo lo que quieras agregarle. Y todo esto sigue, miren, por acá hasta bisutería hay. Cadenitas y cosas. Fresa con crema. Perro caliente, hamburguesa. Acá hay de todo. Viajeros, su servidor acaba de pasar por una farmacia y venirme al hotel porque me siento muy mal. Me duele demasiado la cabeza. Creo que fue porque me tomé unos traguitos de más ayer en casa de mi hermana. Y estoy con resaca, pero muy loco porque no me dio en todo el día. Me vino a dar ahorita. Entonces bueno, voy a descansar un poquito y tratar de sentirme mejor para en la noche grabarles un poco más de la ciudad de noche. Pero en verdad me siento muy mal. Uf. También tengo que ponerme los aparatos. No sé si algunos lo habrán notado, pero ahora estoy usando unos aparatos que se llaman Align U. Son como estos invisibles que tú solo agarras y te los encajas así, y cada 2 semanas te los cambian. Y bueno, a mí me toca por 10 meses. Son 21 pares, miren. Acá está el siguiente par, que tengo que cambiármelo en 2 días. Ya tengo 2 semanas usándolo. Y lo estoy haciendo con una doctora que se llama Bárbara Freites, que es muy crack. Está ahí en Chuao, por si les interesa. He visto muy buenos resultados de otros pacientes, apenas yo estoy empezando. Pero ya dentro de 10 meses les diré cómo quedo yo. Bueno, ahora sí, me siento muy mal. A dormir. Oh.
Con dolor de cabeza y todo decidí salir para terminar de grabarles el video y probar un restaurancito que me dijeron que no podía dejar de probarlo acá en el Casco Viejo, que se llama La Fonda de lo que hay o Fonda lo que hay, algo así. No está tan lejos del hotel en donde me estoy quedando. Vamos a ver qué hay. Y les compartimos supuestamente comida panameña divina. Por cierto, publiqué una historia acerca del precio de la habitación en Instagram y un seguidor me comentó: yo me quedé en esa misma habitación hace un par de años y me costó $125, pero yo creo que bajaron los precios por el hotel que le construyeron al frente, que al parecer es como una cadena francesa de hoteles o algo así, me dijo. Eso me hace reflexionar acerca de lo bonito que es el libre mercado, lo bonito que es que haya oferta y el propio mercado, bueno, los dueños de las empresas tengan que competir u ofreciendo un mejor servicio o bajando el precio. El hecho es que honestamente $80 me parece que está espectacular. Además de que tiene un restaurante que también es francés y se ve que es muy bueno. O sea, ahorita estaba totalmente full, pero sí que los precios me parecieron una locura. O sea, un entrecot de carne valía $80 y no, o sea, me parece que los precios, una locura en el restaurante. Me dijeron cuando llegué que el chef era súper reconocido, que tenía, bueno, varios premios importantes y tal. Y cool, pero no estoy en la onda de gastarme $80 en un solo plato, más todo lo demás, bueno, $100 y pico en una comida. No. Así que voy a ir a probar el que les dije, que también ustedes me lo recomendaron mucho. Pero me parece cool que el precio de la habitación está muy económico. Ahora tengo una duda, ahora no sé si el de la cadena francesa es esta, porque si el restaurante es francés, quizás el hotel también, o es este de acá. Pero bueno, el hecho es de que muy bueno, precio bueno, hermano. Uf. Y el skyline de la ciudad de noche. Uf. Miren este espectáculo. Uf, qué belleza, bebé. Te extraño, bueno, las extraño. Hay dos. De verdad que los que vieron los videos de Margarita sabrán lo espectacular que fue haber tenido la Prado de Toyota. Y eso fue una pruebita, pero estamos trabajando para algún día. Obviamente hay muchas prioridades y no creo que pase ni en el corto ni en el mediano plazo, pero algún día tendremos carrito nuevo, algún día. ¿Saben que me pasa algo muy curioso? Y es que caminando me siento muy seguro acá en Panamá. Yo le pregunté al Uber que me trajo del aeropuerto al Casco Viejo que si era seguro y me dijo sí. Y de verdad lo he sentido. A diferencia de otros países de Latinoamérica, en donde no me ha pasado nada, honestamente. O sea, no he tenido ninguna mala experiencia en ningún país de Latinoamérica. Pero sí me he topado con mucha gente que me está advirtiendo. No salgas de noche, cuidado, la cámara, pendiente, no estés ahí tan descarado. Y es como complicado. O sea, complicado porque aunque no pase nada, uno ya se hace la mente y uno está como paniqueado. Y entiendo que la gente te lo dice de buena onda, o sea, previniéndote para evitar lo peor. Lo mismo en Sudáfrica, por ejemplo, que si vas a Johannesburgo o en algunas partes de Ciudad del Cabo, te anda advirtiendo todo el mundo cuando te ve extranjero. Y es como chévere, pero a la vez es... Cónchale, qué fastidio que te estén tanto metiendo ese psicoterror. En vez de más bien decir, trata de no ir por esta zona y tal. No, lo que te dicen es no salgas de noche, no salgas. Bueno, si uno es turista obviamente no quiere salir de noche a conocer. Miren qué bonito el ambiente de este lugar, parece alemán ahí por la bandera. Bueno, todo esto está muy chévere. Aunque dice American Bazaar. Pero miren qué bello, o sea, qué bello, de verdad. Panamá, 10 de 10.
O sea, 10 de 10. Hasta el cielo se despejó ahorita. Unas nubecitas por allá, pero casi todo despejado. Entonces, para terminar la idea, esa sensación de seguridad la he sentido poco, aunque yo soy nuevamente una persona bastante relajada, bastante atrevida. O sea, si me lo dicen, igualito salgo. Trato obviamente de estar pendiente, pero no me limita lo que me dicen los demás, porque lo vivo en carne propia día a día en Venezuela, con que no pueden ir, con que es inseguro y tal. Y hoy por hoy diría yo que es uno de los países más seguros de Latinoamérica en términos de malandrito de la calle, no de todos los problemas que ya sabemos que tenemos, pero en términos de que, mira, te van a ir a asaltar si tú caminas en la calle. Yo podría decir que Venezuela hoy, finales de 2025, uno de los países más seguros. En eso, no vayan a malinterpretar más nada, solamente en eso. A mí sí me había parecido muy raro que dijera que estaba cerrado, pero es que miren, supuestamente nada más abre martes y miércoles desde el mediodía hasta las 11 de la noche y todos los demás días cierra. Pero en efecto, está cerrado este lugar. De verdad, solamente abre 2 días a la semana, y miércoles y jueves. Y todo el resto de los días, el fin de semana. Bueno, el hecho es que está cerrado. Me lo dejo para la próxima visita. Vamos a ver qué lugar encuentro a mis alrededores, que todavía tengo un dolor muy intenso de cabeza, para cenar algo y a dormir. Acabo de salir, así se llamaba el restaurante El Enemigo. Pagué $60, pero me comí un ribeye que estaba tan jugoso y suavecito. Parecía como mantequilla. Estuvo un poquito costoso, sí, pero me gustó mucho, 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 mucho. De hecho, me dieron yuca de cortesía y yo no soy muy fan de la yuca en términos generales, pero me trajeron unas salsitas tan buenas. O sea, unas salsitas que una era como picantica y tal, y la otra no sé qué era, pero me sabía como una salsa de sushi, imagínense. Y estaba tan buena que de verdad casi que me comí toda la yuca, porque estoy tratando de no comer tantos carbohidratos, pero es que estaba muy buena. Y al final, bueno, carnecita con vegetales, divino. Mucha agua, eso sí, que creo que estoy como enratonado de ayer. Por eso es que me he sentido tan mal. Y me tomé como una botella de 1 litro y luego me pedí otra pequeña como de 300 mililitros. Ay, me hubiese gustado terminar de pasar como por la cinta costera, ¿sabes? Estar un poquito más cerca de todos los edificios, los rascacielos, tal. Pero estoy piche. Esta visita fue bastante express a Panamá, aunque me la disfruté un montón. Y ahora voy a tratar de apresurar la visa de Valerie para venir, porque sé que el tema de las visas tipo de Panamá o México incluso, que son 2 países que queremos recorrer, son fastidiosísimas en Venezuela. Pero con visa americana, que bueno, ahorita está parada, y la visa canadiense. Ya ayer enviamos la aplicación y bastante larga, pero sencilla. O sea, pedían información mucha y ya, pero no se veía tan complicada. Apenas se termine todo el proceso de la visa canadiense les decimos. Aunque tengo entendido que, a diferencia de México, Panamá te pide no solo la visa, sino una entrada en ese país. Es decir, la visa canadiense con una entrada. Mientras que México solamente te pide la visa canadiense o americana y tal, y ya sin entradas, pues, para que lo tengan en cuenta. Yo tengo varias preguntas con respecto a eso. No sé si alguien me puede ayudar aquí y me responde. Porque, por ejemplo, la visa de Australia también es válida. Y Valerie ya ha tenido la visa de Australia y ha tenido entradas. Pero entonces, si renueva la visa de Australia, tiene que tener la entrada con la nueva visa o con la entrada vieja. Pero con la visa nueva vigente ya es suficiente. Eso es una duda que tengo. Si alguno de ustedes que está viendo se la sabe, la respuesta, bueno, se lo agradecería. Yo voy a terminar de caminar al hotel, disfrutando de este paseo por el casco viejo. Y nada, despedir
el video. Visita express a Panamá, pero se gozó, se disfrutó, a pesar de que me he sentido muy mal. Creo que les mostré un poquito de lo que ustedes mismos me dijeron en Instagram. Mira, tienes que visitar esto, tienes que ir para este restaurante, Fui para varios, algunos no están abiertos, pero fui, seguí su recomendación. Ahora nos debemos una visita más larga. No olviden suscribirse. Si nos ven especialmente desde la televisión, agarren el control y le dan ahí al botón de suscribir. Y nos vemos en unos cuantos días con un nuevo video. Acá está.